Señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, créemelo, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Y si al final de este tipo de contenido, tú crees que llenó alguna de tus expectaciones, por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta, deja muchos comentarios. De esa forma el algoritmo me puede favorecer y este tipo de contenido se le puede enviar a una mayor cantidad de personas, pero sobre todo como una forma de ayudar un poquito al viejo que te está hablando, comparte este tipo de material y yo te lo voy a agradecer eternamente. El tópico que yo voy a conversar contigo en este momento es simplemente hablando, tratando de hacer un análisis, dejar mis comentarios, I don't know, darte mi opinión sobre lo que yo escuché anoche cuando se habla de una figura más dominante de la actividad política en República Dominicana. Un individuo del cual yo creo que uno de los activos políticos más importantes en los últimos 50 años, cuando tú lo comparas con la figura de José Francisco Peña Gómez, el expresidente Juan Bosch, Joaquín Balaguer. Desde mi punto, el expresidente Leonel Fernández está a ese nivel. Aunque en este momento, cuando yo vi los primeros minutos del tipo de discurso, entre comillas, alocución, como ustedes quieran llamarle, del expresidente Leonel Fernández, de una forma u otra, esa gran admiración que yo siempre he tenido por el expresidente Leonel Fernández, independientemente de que yo no estoy de acuerdo con los tipos de gobierno que hasta este momento él ha hecho, no cabe duda que ese tipo de admiración que yo sentía por él anoche simplemente me dio pena. Pero una figura, un intelecto, un individuo con un nivel tan alto de inteligencia, pero también un individuo con un conocimiento de lo que es la política internacional, y no hablemos de la política nacional. Simplemente yo vi a un expresidente, Leonel Fernández, disminuido. ¿Quién? La palabra introspección, la palabra reflexión, no era parte de su vocabulario cuando él habló o dijo ese llamado discurso, que desde mi punto de vista no fue más que un simple pataleo, en la cual utilizó una de las grandes cualidades que él tiene. Él tiene un buen manejo de la retórica política y es una cualidad que muchos políticos quisieran tener y Leonel Fernández la tiene y sabe cómo utilizarla. Pero yo pienso que anoche no era el mejor momento para él salir con un tipo de retórica política en la cual la realidad política o la situación política de este momento no coincide con lo que él está tratando de hacer. Una forma incorrecta de manipular y de una forma u otra justificar ese tipo de actuación, el cual fue el resultado de la pobre o el pobre desempeño del Partido de la Fuerza del Pueblo cuando se habla de las elecciones municipales. Yo siempre he creído que históricamente en República Dominicana el partido político, los grandes liderazgos no tienden a reconocer una derrota, porque para eso hay que ser grandioso. Y Leonel Fernández es un individuo en términos históricos grandioso como político, pero como persona tiene mucho que desear. Y el tipo de discurso que él dijo anoche me lo demostró. No cabe duda, como dije anteriormente, la palabra reflexión e introspección no existe o no existió en el discurso que él hizo, en la cual él utilizó o cambió eso que la gente llama la conceptualización de las ideas, por una simple racionalización, tratando de justificar una derrota que todo el mundo, inclusive los mismos miembros de su organización política, saben que ocurrió y saben cuál fue la razón real detrás de ese tipo de derrota o esa falta de apoyo de una gran mayoría de la población que de una forma u otra no votó por los candidatos a las diferentes alcaldías del partido La Fuerza del Pueblo, y no hablemos del Partido de la Liberación Dominicana. La realidad política en este momento es que el Partido La Fuerza del Pueblo es la tercera fuerza política. En términos de votación, no voy a decir que están al nivel del Partido Reformista Social Cristiano,
porque eso sería el yo faltar en mí mismo y no ser realista en cuanto cuál es el posicionamiento político de la unidad política en República Dominicana. Desde mi punto de vista, el gran ganador de las elecciones municipales fue el Partido Revolucionario Moderno y su candidato a la presidencia, Luis Abinader. En pocas palabras, cuando se habla de esa estructura de campaña, del proselitismo político y la capacidad de llevar los votantes o motivar a lo que son los militantes del Partido Revolucionario Moderno, simplemente la organización política es un buen trabajo y eso hay que reconocerlo. Por el contrario, cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, dentro de las limitaciones económicas, la falta de liderazgo, pero también tenemos que hablar de esa nube negra que está arropando el Partido de la Liberación Dominicana, producto de los actos de corrupción, asociados a muchas personas, ya sean familiares, amigos, o personas que fueron funcionarios públicos durante el gobierno de Danilo Medina. No cabe duda que el PLD tenía una gran tarea y grandes obstáculos por vencer. Y mira, parece mentira a pesar de todos esos obstáculos, desde mi punto de vista. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana hizo un buen trabajo porque demostró con los resultados de las elecciones que es la segunda organización política más poderosa en República Dominicana. Yo calculo que el voto duro del Partido Revolucionario Moderno en términos electorales en este momento es alrededor de un 50-52%. Y si tú le sumas eso, lo que son los aliados, eso lo hace a ellos en un 58-60%. Otros dirán que el voto duro del Partido Revolucionario Moderno es alrededor de un 42-43%. Y si esas personas tienen ese tipo de opinión, yo estoy de acuerdo. Cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, mucha gente habla de un 11%. Yo siempre he creído que el voto duro del Partido de la Liberación Dominicana es alrededor de un 18-24%. El único problema del Partido de la Liberación Dominicana es que el candidato a la presidencia, seamos sinceros, no le aporta nada a la candidatura o a ese elemento de consistencia cuando se habla de explotar las personas que militan y simpatizan y simpatizan con el Partido de la Liberación Dominicana. Por ese lado, cuando se habla de Abel Martínez, realmente Abel Martínez como candidato a la presidencia no le aporta nada al Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Fuerza del Pueblo, yo siempre he creído que simplemente es un partido que tiene un voto duro en este momento, alrededor de un 6-8%. De ahí no pasa el partido. Contrario, cuando se habla de la simpatía política de su candidato a la presidencia, el expresidente Leonel Fernández, quien desde mi punto de vista tiene una especie de aceptación en los votantes alrededor de un 28-25%, contrario a Abel Martínez, que lo que tiene un 11 o un 14%. Como ve, hay una gran diferencia. Cuando se habla de la fortaleza de una estructura política en comparación a su candidato a la presidencia, el partido La Fuerza del Pueblo tiene una estructura política débil e insignificante, la cual no tiene cómo apoyar en términos estructurales cuando se habla la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Si el expresidente Leonel Fernández saca un 28-30% en las elecciones presidenciales, eso lo sacó él, no el partido La Fuerza del Pueblo. Por el contrario, cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, yo soy de lo que pienso que Abel Martínez lo que le está es retando votación al Partido de la Liberación Dominicana. Con un candidato bueno, yo estoy seguro que el Partido de la Liberación Dominicana fácil te saca un 20-22%. Eso te dice a ti que con una candidatura fuerte dentro del PLD y una candidatura fuerte del expresidente Leonel Fernández, es posible que haya una segunda vuelta. Pero en las actuales condiciones, en la oposición, el único líder que realmente puede hablar de una aceptación o una votación de un 28-30%, no es Abel Martínez, es el expresidente Leonel Fernández. Claro, producto de esta derrota municipal, no cabe duda que de una forma u otra, si tú eres militante del Partido La Fuerza del Pueblo, tú eres un individuo que en este momento te sientes demotivado, demoralizado. Y es normal. Razones por las cuales un individuo sabiendo de la política, como el expresidente Leonel Fernández, él está tratando de justificar mediante la racionalización en términos políticos, utilizando de una forma u otra ese elemento intelectual que él posee, como una forma de justificar de una manera positiva las razones por las cuales él tuvo esa derrota.
Y en este momento la idea se está centrando en el enorme porcentaje de la obtención de los votantes en República Dominicana. Y diciendo que cuando se habla del partido de Revolucionario Moderno y el actual presidente de la República, Luis Abinader, esa baja obtención es un signo de que realmente la mayoría de los votantes dominicanos de una forma u otra rechazan la presidencia de Luis Abinader. Pero aquí el expresidente Leonel Fernández cae en una contradicción política, porque de la misma forma que esa baja obtención de los votantes afecta lo que es esa imagen de triunfo del Partido Revolucionario Moderno, también afecta al Partido La Fuerza del Pueblo y también afecta al Partido de la Liberación Dominicana. El expresidente Leonel Fernández se apoya en la tesis de que una cosa son las elecciones municipales y otra cosa son las elecciones presidenciales, en la cual él considera que su capacidad de liderazgo a nivel nacional no es de un 6-8% y que él lo va a demostrar en las elecciones de mayo. El único problema de ese tipo de análisis es que de la misma forma que en las elecciones presidenciales hay una mayor capacidad de entusiasmo, deseo y participación de los votantes, eso de una forma u otra tú tienes que aplicárselo a todas las organizaciones políticas y a todos los aspirantes a la presidencia. En pocas palabras, si el expresidente Leonel Fernández espera tener una mejor participación política, cuando se habla de separaciones presidenciales, tú puedes tener que cuando se habla de Luis Abinader, si votaron 1.800.000, multiplícalo por 2. En el caso del expresidente Leonel Fernández, cuando se habla de las elecciones de mayo, tú tienes que multiplicarlo por 2. Y si el Partido de la Liberación Dominicana, tú tienes que multiplicarlo por 2. Eso te dice a ti que en caso de que haya una abstención de un 30-35% y voten el 65% de los votantes de República Dominicana, más los votantes en el exterior, quienes mayormente votan en este momento por las candidaturas a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, eso te dice a ti que realmente si tú observas y tú analizas lo que es la hipótesis del expresidente Leonel Fernández, de por qué él se niega a hacer una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, como una forma de tener posibilidades reales de derrotar a Luis Abinader o de tener su afán de reelección, desde mi punto de vista, él simplemente lo está mirando desde un solo lado, lo cual es normal, porque lo está mirando desde el punto de vista de la perspectiva del expresidente Leonel Fernández como una forma de crear dinamismo, crear simpatía, crear motivación y de una forma u otra levantarle la moral, como dicen alguna gente, a las personas que simpatizan con la candidatura presidencial del expresidente Leonel Fernández. Pero seamos sinceros, señores, en República Dominicana el pataleo, cuando tú lo miras desde el punto de vista de la negación de una derrota, la gente te ve simplemente como un perdedor. En Estados Unidos le dicen a eso, tú eres un loser, un individuo que no quiere aceptar la derrota. Y cuando tú no aceptas la derrota, tú no tomas o haces el tipo de estrategia política necesaria para tú entender las razones reales de esa derrota y crear los mecanismos y apoyarte de una estructura política, de una estructura de campaña, que de una forma u otra reconozca tus debilidades y trate de explotar lo que son tus fortalezas. La única fortaleza que tiene el expresidente Leonel Fernández ahora mismo es que es una figura conocida, es un individuo que fue presidente por 3 veces anteriormente, es un individuo que muchas personas le tienen favores, políticamente un hombre reconocido en las zonas rurales. Hay muchas personas que producto del culto a la personalidad y el fanatismo a las figuras decorativas, hay mucha gente que van a votar por el expresidente Leonel Fernández porque de una forma u otra le tienen cierto tipo de admiración y lo veneran como si él fuera algún tipo de figura mesiánica que va a resolver los grandes problemas que tiene República Dominicana. Pero no hay que dar la menor duda, realmente el discurso del expresidente Leonel Fernández anoche, de una forma u otra yo te podría decir que esa admiración que yo le tenía como un activista político, quien utiliza el pragmatismo y el pensamiento lógico al momento de tomar cualquier tipo de decisión política, realmente me dio pena. Y de una forma u otra esa imagen de admiración
esa imagen de respeto y esa imagen de posibilidades y de un liderazgo fuerte, yo lo vi como un hombre debilitado, como un hombre derrotado, quien volvió a las estrategias del pasado, en la cual la retórica política, la manipulación de la información, el uso de la fábula política, la vendedera de sueño, el autoengaño, pero también ese tipo de elementos que existe en la figura política dominicana, en la cual la exaltación de su propia imagen, de una forma u otra, ese pensamiento lógico que debiera operar, se volvió un tipo de respuesta emocional, la cual un líder político, con la capacidad y el intelecto del presidente Leonel Fernández, no podía mostrar en ese tipo de discurso tan pobre frente a una realidad política que el 80% de los votantes dominicanos reconocen, que la única salida que tiene el expresidente Leonel Fernández es buscar la forma de cómo hacer algún tipo de alianza política con cualquiera que sea el líder del Partido de la Liberación Dominicana o ese que tenga la capacidad de negociar, ya sea al expresidente Danilo Medina o Abel Martínez o una tercera persona que yo no conozco, que tenga una enorme influencia dentro del PLDismo y pueda juntar a esas dos figuras que están en la oposición como una forma de alcanzar algún tipo de acuerdo político. Pero conociendo la figura del expresidente Leonel Fernández, quien ha hecho del el egocentrismo, ese ego personalizado, su mentalidad, razones por las cuales esa actitud de caudillista del presidente Leonel Fernández es algo que debe asustar un poquito a su hijo Omar Fernández. Y a veces vi en los periódicos que mucha gente decía que Leonel Fernández iba a ser el sustituto del expresidente Leonel Fernández, que el expresidente Leonel Fernández iba a impulsar la carrera de su hijo Omar Fernández como una forma de constituya. Y si tú analizas el discurso de anoche, a la conclusión que yo llegué es que el expresidente Leonel Fernández no ha cambiado, que esa mentalidad caudillista, que ese egocentrismo tan centrado, que de una forma u otra él llega a lo que alguna gente llaman ese tipo de comportamiento narcisista, el cual desde mi punto de vista es una de las razones por las cuales le impide que él llegue a algún tipo de acuerdo político con su rival en términos políticos cuando hablamos de la figura de Danilo Medina. Si yo fuera el hijo de Leonel Fernández, créemelo, tú simplemente vas a ser el sustituto de tu papá cuando él se muera. Porque en este momento existen las condiciones correctas para él buscar la forma de cómo empujar lo que es la figura de su hijo a través de algún tipo de negociación, cuestión de que su hijo en las elecciones del 28 tenga un buen posicionamiento político y sea el líder del partido La Fuerza del Pueblo. Créemelo, yo no estoy diciendo que el expresidente Leonel Fernández políticamente se tiene que retirar, y no estoy hablando de eso, porque es un ente político que República Dominicana se necesita, es un activo político necesario como una forma de que la democracia funcione. Pero sus ambiciones políticas presidenciales en este momento, si yo fuera el expresidente Leonel Fernández, cosa que no soy, ni siquiera parecido, ni cerca, él está allá arribota y yo estoy aquí abajo. Eso te dice a ti que desde mi punto de vista, él debiera vislumbrar todos sus esfuerzos en cómo él promover la figura política de su hijo y el fortalecimiento de la estructura política del partido, La Fuerza del Pueblo. Pero, dime tú, mira quién es que te lo está diciendo, un simple mortal como yo. ¿Quién? La palabra conceptualización, para utilizarla yo tengo que ir al diccionario y ver lo que significa. La palabra racionalización, para justificar una derrota, utilizando argumentos irracionales, es algo que yo tengo que ir al diccionario para entender qué significa la palabra racionalizar. Porque parece que el expresidente Leonel Fernández, en ese tipo de mentalidad egocentrada, la cual desde mi punto de vista es sinónimo de esa especie de narcisismo político que muchos candidatos a la presidencia o personas de República Dominicana presentan en este momento, la irracionalidad política,
Esa inmadurez emocional en términos políticos es lo que está dominando la mente y las tomas de decisiones de una figura tan prominente y de un ente y de un activista político con una historia de éxito y de importancia. Cuando se habla de la actividad política en República Dominicana, pero también cuando hablamos de América Latina y el Caribe. Por ese lado, cuando yo escuché el discurso del expresidente Leonel Fernández, en vez de yo sentir admiración, simplemente yo empecé a sentir pena. Y un individuo con 70 años, que una gran mayoría de la población lo vea con pena, no es la forma correcta de tu alcanzar la presidencia de la República. Esa capacidad de persuasión, de vender sueños, de crear fábulas fantasiosas de un futuro que ya no existe, es un tipo ya de estrategia política comunicacional que el expresidente Leonel Fernández, aunque tiene una enorme capacidad y cualidad oratoria en la forma como él hace su discurso, no cabe duda que ese tipo de oratoria hacían su trabajo 20 o 30 años atrás, pero en este momento, en una época de las redes sociales, y que la juventud está en teteo, y donde también el clientelismo político es lo que motiva a mucha gente a votar, ese tipo de oratoria, ese tipo de fábula, ese tipo de manipulación, esa vendedera de sueños, ese tipo de racionalización en términos cuando tú quieres justificar una derrota, no es el mejor vía para de una forma u otra tú persuadir que esas personas que no fueron a votar por las candidaturas del Partido de la Fuerza del Pueblo en las elecciones de mayo van a votar por la candidatura del expresidente Leonel Fernández. En pocas palabras, el expresidente Leonel Fernández en los años 90, su juventud era lo que creaba la inspiración. Ese tipo de presidente Leonel Fernández, en este momento, una persona vieja políticamente hablando, una persona desgastada físicamente, un individuo cuya capacidad oratoria ya no conecta con la generación de este momento. Eso te dice a ti que esa capacidad de crear simpatía, cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, eran cosas del pasado. Un pasado que él, como persona, no quiere renunciar y no quiere aceptar que su ciclo como ente o como figura política en República Dominicana y aspirante a la presidencia ya se cerró. Y cuando se habla de una figura tan inteligente como el expresidente Leonel Fernández, es una pena, porque yo siempre pensaba que el expresidente Leonel Fernández, así como muchos grandes líderes en América Latina, tiene que aprender a retirarse, no porque lo retiran, sino porque él se retira en su propio término. Se retira con cierta dignidad, se retira con cierto tipo de orgullo a su figura en términos históricos. Algo que parece que el expresidente Leonel Fernández, en este momento, producto de la ambición política y de esa necesidad de poder y esa mentalidad caudillista, es algo que él no quiere reconocer. Pero realmente es un ciclo histórico que él o lo cierra en su propio paso, o el pueblo dominicano simplemente lo va a cerrar y va a ver al expresidente Leonel Fernández como un activista del pasado que en el presente ya no tiene nada que buscar. Señores, yo no le quito más tiempo. Si este tipo de comentarios, si este tipo de idea, de opinión, como ustedes quieran llamarle, ¿les sirvió de algún tipo de utilidad? Por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, dejen sus comentarios. De esa forma el algoritmo se conduje de un viejo como yo y se lo envío a la mayor cantidad de personas. Y de esa forma, cuando yo subo otro tipo de video, a lo mejor la mayor cantidad de personas observan y escuchan y comentan sobre el tipo de comentario que yo estoy haciendo cuando se habla de la actividad política en República Dominicana. Por ese lado, señores, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.